Hola amigos, estoy muy triste y vine aquí para expresar mi opinión sobre el nivel de ignorancia de los hispanos en relación con Brasil. Durante algún tiempo, varios actos sin sentido contra el honor de los brasileños han tenido lugar en América Latina, como el racismo y la calumnia, provenientes principalmente de Argentina y México. Pero antes de comenzar, quería dejar en claro que todo lo que se dirá aquí se probará con fuentes e imágenes. Dejando de lado las mentiras de Wikipedia y la investigación especulativa, pasamos a los hechos científicos e históricos. En primer lugar, me gustaría aclarar que no tengo nada en contra de ningún país español, solo quiero aclarar los hechos. En el fútbol sudamericano, varios casos de racismo con brasileños negros provenientes principalmente de países hispanos han cobrado importancia en los últimos años, pero a pesar de que las víctimas son negras, el racismo es contra el pueblo brasileño en general, pero hay algo muy extraño al respecto, porque los países de habla hispana son prácticamente todos indígenas, y actúan como si fueran europeos, y esto es algo muy extraño y anormal. Mira el caso de un hombre negro que sufrió racismo en Bolivia. Es grotesco ver a un boliviano racista. Todos bolivianos quienes creen que son blancos son considerados pardos en Brasil. Miren su apariencia, es muy extraño, un país totalmente indígena que piensa que son mejores que los negros. Pero veamos qué piensan los brasileños blancos de los hispanos. En 2011 se descubrió en Sao Paulo grupo de neonazis que esclavizaban a bolivianos, peruanos, haitianos y colombianos. Vea lo que Bolsonaro piensa de los pueblos indígenas de Bolivia y América Latina. El diputado Rodrigo Amorim, del partido del presidente Jair Bolsonaro, no solo pidió la expulsión de indígenas de su país de la aldea de Maracaná, un predio en Río de Janeiro. También expresó que quien quiera ser indio, que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista, sigue presidida por un indio. Las declaraciones fueron respondidas por políticos bolivianos. Después de ver estas cosas absolutamente ridículas y extrañas, comprendamos por qué todos piensan que todas las personas en Brasil son negras. La respuesta es muy simple. Son estereotipos, creados por tres factores determinantes: favela, carnaval y fútbol. Primero, tenemos que entender por qué estos tres factores están representados solo por negros en Brasil. Desde el año 1980 en adelante, se crearon varios movimientos sociales por la izquierda para resaltar a las minorías oprimidas en una sociedad dominada por blancos, ya que los traficantes de esclavos destruyeron todo lo que era africano e indígenas en Brasil hasta el final de la esclavitud. Los izquierdistas tomaron el carnaval, que en Brasil era una cultura italiana, y crearon la base de la cultura afro-brasileña, que agregó el fútbol y la favela. De hecho, el carnaval de Brasil hoy es una cultura negra, pero los negros y las morenas son una minoría en estas fiestas. En todo Brasil la mayoría de las personas que se ven en el carnaval son blancas. El segundo punto es el fútbol brasileño, que fue uno de los pasos más importantes para dejar espacio a los negros y marrones en la sociedad, hasta que recientemente los jugadores blancos no tenían posibilidades de convertirse en jugadores profesionales, porque el fútbol era un deporte minoritario, y el privilegio blanco tuvo que ser combatido. Pero desde 7x1, el pensamiento sobre nuestro fútbol ha cambiado por completo, y los empresarios dejaron de elegir jugadores por raza y comenzaron a revelar solo jugadores de alta calidad, independientemente del color de la piel. La selección actual es un ejemplo de eso. Alisson y Arthur son ejemplos de lo que digo y de lo que vendrá. El tercer punto son las favelas. Es un hecho que las áreas pobres de Brasil y Estados Unidos están pobladas por negros. Actualmente el 4% de los brasileños viven en barrios marginales, pero son todos negros. No, como puede ver, hay barrios marginales en Brasil donde los blancos ya son mayoría. La razón se debe a la crisis que ha afectado a nuestro país en los últimos años y al estilo de vida que muchas personas hoy quieren tener. Está claro que la pobreza no es algo exclusivo de los negros. Muchos arios viven en la pobreza en Brasil, ya que nuestro país es muy grande. El gobierno no puede proporcionar una vida de calidad para todos,
por lo que muchos tienden a tener un estilo de vida más humilde por falta de opción. Ahora ves la realidad. Las personas que en Brasil son consideradas la escoria de la sociedad son más blancas que cualquier hispano de clase alta. Hispanoamérica, de hecho, es principalmente indígena y mestizo. Por lo tanto, no tiene sentido actuar como si fueran europeos, especialmente teniendo en cuenta que fueron colonizados por españoles. Brasil es el país con menos indígenas en todo el continente americano. Desde la llegada de los europeos al país, los indígenas han sido exterminados por puro racismo. Desafortunadamente esto ha sucedido hasta nuestros días. Pero en los países hispanos, solo dos pueden tomarse en serio cuando se trata de blancos. Es Uruguay y Argentina. Argentina siempre ha actuado como un país totalmente blanco, pero ¿es eso cierto? Actualmente, Argentina cuenta con un porcentaje estancado del 97% de la población blanca de origen español e italiano. Un porcentaje absurdo que durante más de 80 años no ha disminuido ni aumentado. Pero vayamos a los hechos científicos y veraces. En 2014, un estudio realizado en Argentina demostró que más del 56% de la población argentina es parcial o mayoritariamente de origen indígena. En otras palabras, la mayoría de los argentinos son marrones e indígenas. El estudio generó mucha revuelta y solo un periódico en Argentina habló sobre el tema. Según los investigadores, el porcentaje del 97% de la población blanca presentado por el gobierno argentino no coincidía con la realidad. Según Javier Buján, el proceso de aceptación nacional de que el argentino no es un país blanco será lento y doloroso, porque la mayoría de los argentinos no están listos para aceptar la realidad. Javier Buján dijo que la mayoría de los argentinos vive pensando que son europeos, a pesar de que son marrones, como Dybala, por ejemplo, que es un indio notorio que piensa que es blanco por tener ojos azules. La mayoría de los argentinos han llegado a ver un patrón de blanco que no ha existido desde Maradona. Como resultado, muchas personas que en los Estados Unidos y Brasil son considerados mestizos, llegaron a ser vistas como blancas en Argentina. Y los mestizos, debido a que tienen una tasa de natalidad muy alta, se convirtieron en mayoría. Esto es muy claro cuando vemos a los fanáticos argentinos y las protestas. Tenga en cuenta que, de hecho, hay blancos, pero vea que la mayoría son oscuros e indígenas. En muchos casos vemos indios literalmente de piel blanca. Por lo tanto, no tiene sentido que los argentinos actúen como alemanes, porque la realidad de su país es diferente. Ahora vea el supuesto Oktoberfest de Argentina, donde el gobierno argentino dice que hoy hay 3 millones de descendientes de alemanes en el país. La mayoría no son rubias con ojos azules y no tienen un fenotipo germánico. Todas tienen rasgos mediterráneos e indios. Creo que todo esto es alienación, porque el comportamiento racista de los argentinos no coincide con la realidad. Dicen que no hay negros en Argentina, lo cual es completamente absurdo. Si buscas verás a muchas personas con un fenotipo africano. Según un investigador estadounidense, los censos de raza en Argentina han sido manipulados desde el siglo XX por la élite del país. Dijo que los negros y los mestizos estaban siendo excluidos de la investigación, y con eso se transmitía una imagen falsa de un país blanco. Es más que obvio que los argentinos no son más que marrones que creen que son arios. Hay algo más ridículo que los marrones racistas. Creo que los argentinos deberían abrir los ojos a la realidad. La mayoría de ellos son indígenas que piensan que son blancos. Maradona es un ejemplo. Tiene una envidia enferma de Brasil, y ellos no aceptan el hecho de que somos el segundo país más blanco del planeta, y que los brasileños blancos son verdaderos blancos y no marrones con el cabello decolorado que creen que son arios. Veamos si los argentinos son blancos en Brasil. Estos jugadores marcados con el círculo se consideran de raza mixta en Brasil, pero en Argentina son vistos como blancos. Los rasgos indígenas en la mayoría de los argentinos. Como ya sabemos, la élite argentina ha engañado a la gente en los últimos tiempos.
Un ejemplo de esto son las telenovelas argentinas, que en su mayoría son blancas. Ver que la mayoría son blancos falsos cruces marrones que piensan que son blancos. No es diferente de México. Pero la situación en México es absurdamente ridícula. Un país donde el 90% de la población es indígena, y sus telenovelas están formadas solo por personas blancas, y la mayoría de los blancos son de origen estadounidense. Aún más ridículo es ver a estos nazis marrones siendo racistas hacia los brasileños y los argentinos, lo cual no tiene sentido. Piensan que son escandinavos, pero en realidad son solo bolivianos. En Brasil existe todo lo contrario de México y Argentina, aunque estoy en contra del progresismo extremo que ha estado ocurriendo en nuestras telenovelas. Pero vean que son novelas que muestran la diversidad del país. Hay asiáticos que representan su cultura, hay morenas que muestran cuán exóticos son, hay negros que muestran su lucha en el país e indios que muestran cómo sobrevivieron a la persecución de los europeos. Aunque la mayoría dominante en el país es blanca, no nos olvidamos de los demás pueblos de nuestro país. Hay telenovelas sobre la vida en las favelas, telenovelas sobre la vida en el Amazonas, telenovelas sobre la nobleza del sudeste, y telenovelas sobre la vida en el clima frío del sur del país. Actualmente las telenovelas brasileñas han estado más segregadas, al igual que en el siglo XX, creo que es la división ideológica de la política en el país. Por estas razones, Brasil es un país respetado mundialmente por sus novelas. Los principales importadores de nuestras novelas son Europa y los Estados Unidos. Pero algunos países asiáticos y Argentina también son importadores. Ahora hablemos de la inmigración europea a Brasil. Cuando se trata de la cultura eurobrasileña, la gente piensa inmediatamente en los alemanes. Los alemanes son considerados las segundas personas más importantes en la historia del país, después de los portugueses. Según encuestas realizadas en 2015, el número de descendientes de almendras en Brasil fue de 42 millones. Este grupo se divide en dos, un grupo de descendientes que hablan alemán y son de sangre pura, que son 20 millones. El otro grupo son descendientes que no son de raza pura y no hablan alemán, que son 22 millones. Esto se debe a que los alemanes en la albahaca son conocidos por no mezclarse y tener un amor absoluto por el estilo de vida germánico. En los 26 estados de Brasil, hay descendientes en 22 estados, lo que deja en claro el tamaño de estas personas en el país. Actualmente, Oktoberfest es la fiesta más grande del país y se considera la segunda más grande del planeta, solo por detrás de Alemania. Los festivales y tradiciones germánicas se extienden por todo el país. Actualmente no hay personas comparadas con los alemanes en la influencia de Brasil. Han estado presentes en guerras, como la Guerra Uruguaya, y en varias guerras internas en el país. Eran muy importantes para la formación en la identidad de nuestro país, a pesar de ser poco reconocidos. Como puede ver, los alemanes brasileños son diferentes de los supuestos alemanes argentinos, todos son rubios con ojos azules. Aquí no hay personas germánicas llamadas los pomeranos, que solo existen en Brasil. Son conocidos por su cabello blanco y ojos azules. Estime que hay 5 millones de pompones en cada país, donde solo existe el idioma y la cultura de Pomerania, que fueron exterminados de Alemania por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una de las revistas más grandes de Alemania llamada Spiegel, dice que si los turistas quieren ver alemanes reales, deberían ir a Brasil. Que el único país que tenía alemanes típicos en el mundo era aquí, que los alemanes de los Estados Unidos y Alemania eran viejos. La publicación generó mucha controversia en ese momento, lo que provocó que muchos alemanes inmigraran a Brasil en busca del estilo de vida germánico. Hay innumerables ciudades en las que solo se habla alemán en el país, varios dialectos que ya no existen en Alemania. Lo que hace que los alemanes estén muy orgullosos de su legado en Brasil. Como ya puede entender, Brasil tiene más arios que toda la población de Argentina, más que toda América Latina combinada. Y en realidad no, nos quedamos alardeando.
Tenemos muchas razones para pensar que somos mejores que usted, pero no tenemos ese comportamiento. Como no todos son flores, los alemanes tienen un mal legado en nuestra historia. Al igual que el nazismo, Brasil en el Segundo Mundo tenía el mayor partido nazi fuera de Alemania, con más de 2 millones de miembros. Lo que fue aceptado por el dictador brasileño en ese momento, que era fascista y admirador del nazismo. En ese momento, se creó un movimiento ultranacionalista de extrema derecha inspirado en el movimiento fascista italiano, que siguió los principios nazis, que llamó la atención de los alemanes nazis, que fortalecieron las relaciones entre los dos países en ese momento. El partido fue apoyado por descendientes de todo el país, fue tan grande que los nazis no lo creyeron, y poco después el gobierno de la Alemania nazi hizo construir un teatro en una ciudad colonizada por alemanes, donde el propio Hitler vendría a Brasil para dar un discurso a los descendientes en 1944, pero al igual que la guerra en curso, los planes cambiaron y su visita nunca llegó. Recientemente se descubrió un submarino nazi muy sofisticado frente a la costa brasileña, hecho con una tecnología que no se había visto en la Segunda Guerra Mundial. Según los investigadores, se usó para llevar a oficiales de alto rango a Brasil, incluido el propio Hitler. El gobierno brasileño se negó a comentar sobre el tema en cuestión. El lugar donde se encontró el submarino es una base construida por el gobierno brasileño para enviar minerales a la Alemania nazi y el sitio es el resultado de uno de los mayores desastres naturales en el país. Recientemente, varios túneles construidos por los nazis han sido revelados al público, así como armas y diversos objetos del Reich. Hoy este oscuro pasado de nuestro país insiste en regresar y causar caos en nuestra sociedad, lo cual es algo muy malo, que no debemos repetir. Volviendo al tema de la inmigración. ¿Qué pasa con los holandeses en Brasil? Hay varias colonias holandesas, donde no se habla portugués, tradiciones y festivales se llevan a cabo todos los años. Se desconocen las cifras correctas, pero los descendientes son más de 2 millones en el país. Lo mismo es cierto de los británicos. En la región sureste, las tradiciones inglesas se conservan hasta nuestros días, incluyendo su arquitectura y acento. También hay descendientes de estadounidenses confederados. Con la Guerra Civil estadounidense en 1861, miles de estadounidenses huyeron a Brasil. Llegaron más de 100.000 inmigrantes. Hoy la cultura confederada es conocida en Brasil y en los Estados Unidos, lo que les hace tener una gran admiración por nuestro país. Se estima que hay más de 1,5 millones de descendientes en la actualidad. Los polacos son una parte importante de nuestra cultura. Tiene muchas comunidades en todo el país, donde las tradiciones se conservan y se llevan a cabo todos los años. Estime que los descendientes son más de 2 millones en el país. Brasil es el tercer país con más polacos del mundo, detrás de Estados Unidos y Alemania. También hay otros pueblos eslavos en el país, donde se destacan los ucranianos y los rusos. Los ucranianos son más de 2 millones de descendientes, donde preservan su cultura y tradiciones. Y los rusos también mantienen sus tradiciones, pero se destacan por su religión ortodoxa. Estime que hay más de 1 millón de descendientes rusos en el país. También hay bielorrusos, que son más de 1 millón en el país. Los italianos, por otro lado, no necesitan hablar porque ya sabemos su importancia en la historia de nuestro país. Hay más de 60 millones de descendientes italianos en el mundo, donde hay más de 31 millones en Brasil, siendo el país más italiano del mundo. Especialmente los italianos del norte, que tienen una cultura más germánica. Festivales y tradiciones se llevan a cabo todos los años, en todo el país. Todos hablan excesivamente de los negros, pero no hablan de los japoneses. Brasil tiene la comunidad japonesa más grande fuera de Japón. Aquitania y las tradiciones se conservan. También se celebran fiestas de cosplay y otras cosas todos los años. Estima que los descendientes en Brasil son más de 2 millones de japoneses.
Bueno, ahora para el tema principal. Antes de entender cómo es ser blanco en Brasil, debemos entender qué son los pardos. En una traducción literal, significa mestizo. Todos los tipos de mestizos se consideran pardos aquí. Como Maradona, el mejor ejemplo de pardo. No importa si el mestizo tiene ojos azules o cabello rubio, será considerado pardo aquí. Como la supermodelo brasileña Adriana Lima, que aunque es parcialmente blanco, se considera morenita. Ahora vamos a los blancos. Según estudios realizados en 2009 por una organización en Europa, más del 73% de los brasileños tenían un genoma europeo dominante. En otras palabras, eran blancos de origen europeo. Pero en 2020 se realizó otra prueba. Esta vez, los investigadores notaron un crecimiento expresivo en el número de blancos. Casi el 79% de los brasileños eran de origen europeo esta vez. Según los estudiosos, Brasil está pasando por un proceso de blanqueamiento. La razón es aterradora. El país tiene un promedio de 70.000 homicidios por año, donde el 98% son negros y marrones. Y la mayoría tiene entre 13 y 30 años, en otras palabras, no tuvieron tiempo de reproducirse. La causa de esta guerra civil es de los países hispanos que envían drogas, armas y contrabando a nuestro país. Sin mencionar a los inmigrantes, que son otro problema. Pero ahora hablemos de los brasileños blancos. Lo probaré de muchas maneras. Comenzando con las escuelas. Como puede ver, hay personas oscuras, asiáticas y negras en las escuelas, pero la mayoría dominante siempre es blanca. Y ver que la mayoría son arios. Incluso muchas escuelas en Brasil hablan idiomas europeos, dependiendo de las personas que colonizaron la ciudad. Ahora que han visto a la generación más joven del país, deja que la generación actual. La mejor manera de probar esto es con protestas políticas. Todas las fotos que mostraré son de 2020. Primero, comencemos con las protestas de la derecha, que son conocidas por sus colores verde y amarillo. Ver que más del 98% de las personas son blancas. Ahora para las protestas de la izquierda. Aquí en Brasil, así como en los Estados Unidos, la izquierda es conocida por las minorías. Y los colores utilizados para representar la izquierda son rojo y blanco. Pero como puede ver, la mayoría de los blancos en las protestas de izquierda, incluso con una porción más expresiva de marrones y negros. Como ya puede entender, los blancos son de hecho la mayoría dominante en Brasil. De hecho, la política en los últimos años ha estado causando una fuerte segregación en todas las sociedades, según los estudios. Pero el estereotipo de que todos en Brasil eran negros, no era más que un movimiento político de la izquierda comunista para permanecer en el poder. Investigadores en una de las revistas científicas más grandes del mundo, Discover, descubrió que los censos estaban siendo manipulados por la izquierda para dar una imagen falsa de un país negro. Pero según la última evidencia científica realizada en Brasil, los porcentajes de razas se verían así. El 78% son blancos, casi 160 millones. El 17% son de raza mixta, 4% son negros, 1% son asiáticos. Y el 0.05% son indios nativos. La mayoría de los brasileños blancos viven en la región sureste, en segundo lugar son de la región sur y, en tercer lugar, de centro-oeste. Casi toda la población de Brasil vive en estas tres regiones. En el norte está la región amazónica, pero nada más que arbustos allí. La mayoría de los marrones y negros viven en el noreste y en Río de Janeiro. Pero todavía son una minoría en estos lugares. Como puede ver, somos el país más blanco de América Latina, después de Uruguay. Los propios europeos dicen que Brasil es el país más europeo del mundo. Todo tipo de partidos europeos están presentes aquí. Todo tipo de cultura y tradición, muchas que incluso en Europa ya no existen. Decir que Brasil es un país negro para el equipo de fútbol es una tremenda ignorancia.
Sería equivalente a decir que Estados Unidos es un país negro por jugadores de baloncesto, futbolistas o medallistas olímpicos. A pesar de que Estados Unidos es el país más blanco del mundo, con más de 200 millones de blancos. Pero es un hecho que tienen una población negra muy grande. Nunca he visto, en ningún estado de Brasil, el número de personas negras en los Estados Unidos. Sin mencionar a los hispanos, que se están convirtiendo en la mayoría en mi opinión, Estados Unidos y Brasil no son países blancos, a pesar de que son los dos países más blancos del planeta en cantidad. La razón es la gran diversidad que tienen estos dos países. Un país para ser blanco, debe tener más del 90% de la población blanca. Y en el continente americano, solo dos países tienen este porcentaje, Canadá y Uruguay. A pesar de tener una diversidad relativa de casi el 10%. Pero en la actualidad, casi todos los países del mundo tienen un porcentaje de dieta relativa. Bueno, ahora está más que claro que Brasil es un país con una mayoría blanca. Pero los blancos aquí son realmente blancos. Incluso no nos da vergüenza poner negros, asiáticos o mestizos para resentir a nuestro país. Porque en el fondo sabemos lo que somos. A diferencia de los marrones que se decoloran el cabello y creen que son arios. Esto es ridículo. Creo que el odio que algunos países ignorantes tienen hacia nosotros es porque somos un país desarrollado, que siempre está tratando de llegar al primer mundo. Ya tenemos todo tipo de tecnología que tienen las superpotencias, en muchos casos estamos más avanzados que muchos de ellos. Pero todavía estoy muy orgulloso de mi país. Somos una referencia mundial en cultura, donde varios pueblos del mundo quieren venir y experimentar culturas que ni siquiera existen en sus países. A pesar de los problemas causados por las drogas hispanas, nos mantenemos firmes en el desarrollo de nuestras ciudades y estados. Tenemos un país donde todos los climas están presentes. Y nuestra educación, que siempre está creciendo, a pesar de las adversidades ideológicas, que siempre está tratando de destruir todo. Bueno, este fue el video. Espero que todo esté claro para todos. Adiós.